Muy buenas noches a todos. Saludamos al estilo chino. Vamos a hablar un poco sobre, digamos, algunas de las características que tiene hacer negocios con los chinos y hacer negocios con los chinos en general, ¿no? Porque tenemos, digamos, también diferentes regiones en la China y tenemos también que una cosa es el comportamiento de los chinos que se encuentran allá en la China y que nunca salió al extranjero y otra cosa es el comportamiento de los que ya viven en el extranjero, ¿no? Entonces, en realidad es un tema bastante amplio, pero que es necesario conocer y sobre todo que generalmente en los cursos, digamos, que se dictan, hay muchos cursos de cómo importar de China, por ejemplo, donde nos enseñan las políticas arancelarias, nos enseñan los procesos, pero nadie nos habla de cómo es sentarse en una mesa de negociación con los chinos, ¿no? Yo tengo experiencia, trabajo como traductor de idioma chino más de 30 años y trabajo con la comunidad china y la comunidad japonesa hace más de 40 años. Viví en Japón, viví en China, estudié en China en la universidad y he participado mucho en mesas de negociación. Y justamente quiero compartir algunas de mis experiencias que pueden ser útiles al momento que se va a hacer una negociación con los chinos. Lo primero que hay que entender es que los chinos son una palabra que me encantó. Hay que reconocer de que los chilenos también tienen su chispa cuando hablan el español. Estaba en Santiago de Chile, fue la primera vez que escuché esta palabra y me encantó. Estábamos conversando justamente en un centro de asesoría a empresarios, una empresa que asesora a empresarios, me llevaron para hablar sobre el tema de los chinos. Ya sabemos que los chinos son así, son así, sabemos que son autorreferenciales. Esa palabra es muy importante. Me encantó que diga eso, sabemos que somos autorreferenciales. Acá en Perú nunca había escuchado esa palabra, ¿no? En Santiago de Chile fue la primera vez. Una palabra que me parece magnífica para describir parte del comportamiento de los chinos cuando hacen negocios. Se olvidan en algún momento de la lógica y quieren aplicar los precios tal como están en su país. Piensan así, toman como referencia de cuánto le costaría en su país y cuando salen fuera a veces quieren comprar lo mismo precio que compran en su país. Por eso es que decimos autorreferenciales, ¿no? Por ejemplo, también, digamos que además de eso, tienen, digamos, un estándar, piensan que las cosas siempre deben hacerse conforme a las normas de ellos, porque tienen un sistema muy rígido en general. En general, la cultura china tiene dos características muy importantes. Primero, que la sociedad china es una sociedad etnocéntrica. En idioma chino, el país de China se llama Chunkuo y Chunkuo significa país del centro. China fue el centro del mundo en su época. O sea, fue el centro del mundo conocido por ellos, ¿no? Y entonces, y siguen ellos siempre pensando que son el centro del mundo. Entonces, a todos nosotros nos tratan como occidentales. Muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo, estaba conversando con una chica bellísima, guapa, modelo, pero además profesional, médico. Era una chica médico que había dejado la medicina, trabajaba en empresa y era instructora de modelaje de la ciudad de Liaoning, del norte de China, muy agradable, muy correcta. Pero me dice, ustedes los occidentales, y ya nos metieron a los occidentales en el mismo saco, a los supuestamente occidentales. Y por más que yo le dije, pero yo no soy occidental, yo no vengo de una cultura occidental, ¿no? Mi cultura, o sea, yo, digamos, al ser peruano, tengo una cultura que es parte occidental, pero tengo mi tradición indígena. Mi tradición indígena no es nada occidental, ¿no? Entonces, a mí que me califiquen de occidental, digamos, me parece injusto porque no soy occidental, o por lo menos no me considero occidental, ¿no? Pero para ellos es China, Asia y el resto del mundo es Occidente, simplemente. Entonces no le importa dónde estamos, dice ustedes los occidentales. Entonces ya. Que eso es muy característico, pues, de las culturas que tuvieron predominio o tuvieron, digamos, hegemonía en una región.
Entonces, igual como los griegos llamaban bárbaros, por ejemplo, a todos los que no eran del imperio, y luego los romanos, ¿no? Y también en el caso en el medio Aymara, o en los reinos sudamericanos por lo menos, existía también el concepto del kara, que es el extraño. De hecho, en ninguna de nuestras lenguas nativas, o sea, en quechua, aymara, ni en las lenguas amazonenses como el shipibo, el ashaninka, el aguajún, en ninguna de nuestras lenguas nativas existe la palabra amigo, por si acaso. Y no existe la palabra amigo porque el trato social entre los iguales es de hermano. O sea, en quechua digo huayquey, huayquicha, hermanito, huayquey, hermano. En aymara digo gilata, gilata, hermano, ¿no? Es el trato social y en las lenguas amazonenses es exactamente igual. Entonces vemos que nuestras culturas también originales también tienen ese carácter etnocéntrico, porque o es hermano o es extraño, ¿no? Entonces es muy interesante porque vamos a encontrar muchas similitudes entre nuestras culturas nativas con lo que es la cultura china y tal vez eso nos va a ayudar a comprender muchas cosas, ¿no? Es importante saber que ellos se sienten, digamos, como el centro del mundo y que todo debe girar alrededor de ellos, ¿no? Ese es muy, muy característico del pensamiento chino y eso hace que a veces sea muy difícil negociar con ellos. Bueno, Arelis, tú que has tenido oportunidad de trabajar en algún momento con algunos chinos, ¿qué piensas de lo que estoy diciendo ahorita? Lo que usted acaba de comentar sí es muy cierto. Los chinos tienen una manera de pensar muy diferente y como que lo que ellos dicen tienen la razón. O sea, son como que muy parametrados. Sí, Son y poco de escuchar opiniones. por más que para ellos ser flexible es una cualidad, pero sin embargo al momento que negocian con nosotros son totalmente inflexibles. Sí, correcto. Y son inflexibles entre otras cosas porque vienen de sistemas inflexibles. O sea, la sociedad china es una sociedad con tradición de castigo, como dijo en algún momento el doctor José Galvez Brando, que era profesor de la Universidad Cayetano Heredia. En algún momento cuando estábamos conversando de los asiáticos, dijo, son sociedades con tradición de castigo. Entonces, esa va a ser una gran diferencia, ¿no? La tradición de castigo hace que la sociedad sea temerosa también. O sea, no solamente son inflexibles, digamos, por el hecho de que no entienden cierta, ciertos cambios en su lógica, sino que les produce pánico el hacer ciertos cambios, ¿no? Pero hay un pánico interior. En O sea, la como China, que no, como ¿sí? que si no le gusta, no le gustara asumir riesgos. Sin embargo, lo hacen. Asumen riesgos en Sí. cosas en las cuales no deberían de arriesgar. Voy a poner un ejemplo muy interesante. Yo trabajé en una agencia de viajes con un amigo peruano muy, muy, muy amigo que ahora está en Estados Unidos, Darwin Rodríguez, y Darwin era, digamos, maravilloso, porque Darwin tenía una agencia de viajes y él trabajaba con la comunidad china muchos años también, hablaba cantonés y le había viajado a China muchas veces. En la época del primer gobierno de Alan García, trajo él de China tantos chinos que él tuvo 60 chifas porque tenía él que garantizar que los chinos que traía tenían trabajo. Entonces él les armaba los chifas y después se los vendía. O sea, él armaba los chifas a su nombre, adiestraba al chino para administrar el chifa y después se lo vendía. Entonces en una época tuvo 60 chifas que era de todos los chinos que traía, ¿no? Y entonces Darwin, cuando me conoció, quedó encantado de tener un, digamos, un peruano que hablara chino y porque como peruanos nosotros podíamos tener un pensamiento común y él se tomó 2 días, nos encerramos en su oficina durante 2 días porque él quería transmitirme su filosofía sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el dinero y sobre los chinos. Y el capítulo de los chinos lo comenzó así. Me dijo, Yoshi, me decía Yoshi, para hablar de los chinos yo creo que no hay mejor ejemplo que el de la pistola. Y uno dice, la pistola. Y comenzando me dice, mira, tú a un chino le dices, esta pistola es nueva, esta pistola tiene licencia
esta pistola está limpia, con esta pistola no va a tener ningún problema, $500. Y te dicen, no, 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 muy caro, no te la compres. De repente viene un chino y le dice, esta pistola cuesta $1000, esta pistola está negra, no tiene licencia, compra esa pistola, no compra la tuya. Aunque parezca mentira, en la vida real se da mucho. O sea, escatiman mucho en muchos gastos menores, pero de repente caen en unas cosas totalmente ilógicas para nosotros, ¿no? O sea, su defensa tan cerrada que es, en algún momento tiene un hueco, se vuelve vulnerable y caen en trampas que son espantosas, ¿no? Eso sucede mucho, digamos, con los chinos, ¿no? Es muy, muy, digamos, muy interesante. Bueno, Arelis, creo que en el trabajo tú también ya viste esas cosas, ¿no? Sí, sí, es algo que voy conociendo ya unos 3 o 4 años que vengo trabajando con chinos. Ajá. Y llega un momento que no hacen cosas lógicas, ¿no? Casi todo el tiempo no hacen cosas lógicas. No es De como el verdad. caso. Bueno, les voy a contar así entre nosotros que los cantoneses, sobre todo los cantoneses, a nosotros nos llaman demonios. O sea, llaman demonios a todos los extranjeros, no a los peruanos, sino a todos los extranjeros. Yo me acuerdo de una chica muy guapa, muy, muy guapa, muy correcta, muy moderna, de la provincia de Hunan, pero que vivía en Cantón de pequeña, habla cantonés perfecto, habla cantonés mejor que mandarín. Me estaba hablando de un amigo de ella que enseñaba Kung Fu en Hong Kong y me dice, oye, tengo un amigo que te enseña Kung Fu en Hong Kong y tiene un montón de diablos. Y entonces le digo, ¿diablos? Perdón, un montón de extranjeros. O sea, nunca más en su vida volvió a mencionar la palabra diablo cuando hablaba conmigo esta chica. O sea, se cuidó, ¿no? Pero ella, bueno, una chica muy, muy correcta y que me tiene gran estima, ¿no? Pero ellos la usan, muy fácilmente utilizan esa palabra y, por ejemplo, está el demonio de los números. ¿Sabe qué es el demonio de los números, no? El contador, ¿ya? Entonces está el demonio del chaufa, o sea, el chaufero, ¿no? Y así. Entonces, pero es una costumbre muy cantonesa, pero que viene desde la antigüedad, porque en la antigua China, pues estamos hablando Ven. pues, 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. En el norte de China, uno de los reinos con los cuales los chinos tenían guerras constantes se llamaban los llamaban los demonios. Y luego había otro reino que se llamaba los Fan. Entonces los Fan en la China era símbolo pues de reinos bárbaros. Entonces, por ejemplo, los cantoneses antiguos acá, a nosotros nos llamaban Fan. Lou Fan significa el viejo Fan. Una expresión un poco despectiva, pero que en la China se usaba pues para los bárbaros antiguamente. Y en mi época, por ejemplo, eh, el castellano, los cantoneses lo llamaban fanhua, como decir lengua de los bárbaros, ¿no? Entonces, esta es una cosa no agradable de escuchar, pero que es bueno saberla, porque tú tienes que saber cuando vas a negociar con alguien que ese alguien no te está considerando su igual. No sé si me dejo entender. Ya, es muy importante porque, digamos, eso te permite, pues, entender de que si alguien no te está considerando su igual, entonces en una negociación con ellos no va a usar las mismas reglas que cuando está negociando con sus iguales. No sé si me dejé entender. Bueno, Tales de Mileto dijo, ¿se acuerda de Tales de Mileto, no? El matemático griego, pues Tales de Mileto dijo, agradezco a los dioses por haber nacido hombre y no por haber nacido, sí, hombre y no animal, por haber nacido griego y no bárbaro, por haber nacido varón y no mujer.
¿no? Entonces, como digo, son criterios que muchas de las sociedades antiguas existían y la China tiene muchas costumbres antiguas, tiene muchas costumbres que vienen, como digo, de hace 5.000 años y algunas de ellas se conservan. Por ejemplo, yo estaba en la China, de viaje en la China, y estaba con un chico de una fábrica acá, con uno de los gerentes, y nos íbamos a Cantón, llegamos a Cantón, estábamos en ómnibus, llegamos hasta la ciudad donde teníamos que ir, y yo no conocía esa ciudad, nunca había estado, tomamos un taxi para que nos lleve a la fábrica donde teníamos que hacer un reclamo, y como no conocíamos al taxista, le dimos el teléfono para que hable con el dueño de la fábrica donde teníamos que llegar, y el taxista le dijo, hablando en cantonés, olvidándose, yo también hablo cantonés, oye, aquí tengo dos demonios que quieren ir a tu fábrica, ¿cómo llego? Y en el idioma chino existe lo que se llaman los clasificadores. Los clasificadores se usan de acuerdo a las categorías y para las personas, el clasificador común en cantonés es ko. Yat ko yan, una persona, ¿no? Yat ko yan, ko, persona. Yat che kao, un perro. Para el perro, para el gato, el clasificador es check. Y el señor le dijo, Nito y a león check, guay. Acá tengo dos demonios, pero el clasificador que uso es el clasificador de animales, o sea, doblemente despectivo. Entonces, cuando llegamos a destino, ya le estábamos pagando la cuenta, le dije al chofer, ¿no? Estos dos demonios vienen acá para comprar equipos y así ayudar a la industria de China y que sus fábricas no cierren y que su gente tenga trabajo. Al señor se le cayó la cara de vergüenza, ¿no? Pues lo hacen automáticamente, o sea, ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo y lo dicen sin pensar, simplemente por costumbre, ¿no? Pero ya muestra, que, como digo, el tema del rechazo que tienen hacia los extranjeros. Claro, la mayoría de las personas con las cuales vamos a hacer negocios en China nunca van a usar esas expresiones, ya, pero de todas maneras tenemos que tomar en cuenta que es una sociedad que en general nos considera diferentes. Entonces, es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a negociar con los chinos. Sí. iPhone PP, ¿eres esto, Arturito? ¿Quién está en iPhone PP? Bueno, entonces estaba contándoles una anécdota, ¿no? No es nada agradable, pero digamos, es bueno saberlo, ¿no? Y un día me acuerdo que estaba con unas amigas hongkonesas y le digo, oye, ¿ustedes por qué siempre nos llaman demonios? No, esa es solamente una palabra, no significa nada. Ay, eso es, así es el idioma. Ah, ya, le digo, voy a escribir un libro donde le voy a decir a todos los extranjeros que ustedes lo llaman así. No, no, ¿cómo vas a hacer eso? No vas a perjudicar a nosotros los chinos, nosotros que no tenemos cultura y hablamos por hablar nomás. No, no, no. O sea, saben que es algo que no es correcto, ¿no? Sin embargo, lo hacen. Bueno, pasemos a otro capítulo. China, China fue gobernada durante 2000 años por los funcionarios confucianos. De hecho, esto es muy interesante. Confucio vive más o menos en el siglo VI antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo, cuando se funda la dinastía Han, el fundador de la dinastía Han, Liu Pan, decide que en la corte tiene que haber un cuerpo filosófico que dé el sustento teórico o justifique la razón de que existe un imperio y que existe un emperador. Y escogen a los confucianos para que los confucianos sean los filósofos de la corte, y en ese momento los confucianos que entran a la corte reniegan de toda su tradición chamánica, reniegan de la tradición adivinatoria de Li Ching, desarrollan la tesis de que Li Ching no fue nunca adivinación, que Li Ching es un libro de principios filosóficos del universo, y se desvinculan de todo el chamanismo que es su tradición original, porque Confucio en realidad fue un chamán, aunque los chinos nunca lo dicen, pero en la historia sabemos que Confucio fue un chamán, y era un chamán experto en hacer las danzas para propiciar la lluvia, por si acaso.
No, acá nosotros siempre en las películas o de niños en los dibujos animados como chiste decimos que los indios americanos tienen su danza para la lluvia. Bueno, los chinos sí tenían danza para la lluvia, por si acaso. Y el experto en los ritos de danza de la lluvia era Confucio, que luego lo convirtieron a la historia en el gran maestro, en el gran sabio, venerable. Bueno, alguna sabiduría tendría porque los chamanes, por supuesto, que tampoco son gente que no tenga sabiduría, tienen otro tipo de sabiduría, ¿no? Pero bueno, pero China convierte todo en letra. Y entonces la escuela confuciana se convierte pues en la que da la pauta para el gobierno en China. En el año 36 antes de Cristo se instituyen los exámenes imperiales y los exámenes imperiales son, digamos, se convoca a todos los letrados y los letrados van y postulan y los que aprueban pueden entrar a la primera categoría de funcionarios públicos y tener una pensión de por vida. Esos exámenes duraban en algunos periodos dinásticos 8 días y en otros periodos 12 días, donde los postulantes tenían que escribir de memoria tesis. Escribían una tesis así durante todos esos días, al final la entregaban, escribían con pincel y tinta, entonces la caligrafía era muy importante, porque el emperador hacía que le pongan en el suelo todos los exámenes, los ponía y me miraba así y decía, ah, esa letra está buena, trágame para leer ese. No leía todo, sino miraba cuáles tenían buena letra, letra interesante, y pues decía, quiero leer ese. O sea, el que tenía mejor letra o una letra con alguna característica especial de fuerza que demostraba que tenía un carácter fuerte o espíritu, ganaba el favor imperial porque el emperador leía su tesis y decía, ah, está buena, que pase, ¿no? Y así. Y ese sistema, esos funcionarios confucianos, gobernaron China hasta el año 1905. En 1905, el emperador chino abolió el sistema de exámenes imperiales. O sea, durante 2000 años, el país más grande del mundo fue gobernado por los confucianos, por los letrados confucianos, que se formaban en el pensamiento confuciano, en la filosofía, en el I Ching, pero en el I Ching, en los aspectos filosóficos del I Ching. El I Ching gobernó China durante 2000 años. Y aunque el Partido Comunista Chino trató de eliminar todo rezado del confucianismo, la organización del Partido Comunista Chino y sus ascensos por mérito, existe la carrera pública a la cual se postula y luego existen los ascensos por mérito, netamente una réplica del sistema confuciano. Bueno, ¿vienes o no vienes? Me voy a dormir y yo no te voy a dar teta. Ven para ponerte tu pijama de una vez. Ven, pues. Un ratito. Murelita, estás con tu micro prendido. Vamos acá. Maestro, no, recién lo he aprendido. Sí, te escuchamos cuando hablaste de la teta. Bueno. Estoy tratando de que duerman. Y Ya. bueno, no te preocupes, te van a escuchar 5000 personas nomás. Ay, no, maestro, por favor, edite esa parte. Ay, Un paréntesis tiene que ser. Retome, por favor, retome el texto. no, sí, entonces, bueno. Entonces decía que el Partido Comunista hereda esa tradición, porque en 60 años o en 70 años no van a borrar una tradición de 2000 años y que viene de algo mucho más antiguo todavía. Y la empresa china, sabemos que muchas de las empresas son del gobierno. Entonces, la sociedad china es una sociedad muy rígida en lo que respecta al tema de política y de gobierno. Es muy importante, por eso es que en China, para los chinos es muy importante las relaciones. Lo primero que hacen los chinos cuando salen de su país es tratar de hacer relaciones, porque en la China todo se hace con relaciones. Recuerdo el año 1989, durante el primer gobierno de Alan García, estuve acompañando a una alumna mía de español, una señora china que era mi alumna de español,
y tuvimos una reunión en la oficina del ministro de Pesquería, porque ella quería comprar harina de pescado. Cuando estábamos ahí entre los dos conversando, me dijo, en China sería imposible que estuviéramos en una reunión así en la oficina con el ministro. O sea, el sistema de gobierno en la China es tan estratificado que uno no tiene acceso a los altos cargos. Es imposible tener acceso a los altos cargos. Es más fácil verse con ellos cuando vienen acá de visita oficial que cuando uno está en la China encontrar a alguno de ellos. Y hay algunos negocios para los cuales es importante hablar con los cargos del gobierno, porque ellos son los que ven la inversión extranjera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a invertir a China, hacer una planta, un negocio en la China, tengo que tratar de hablar con los cargos del gobierno porque ellos son los que tienen que aprobarme el proyecto, tienen que adjudicarme el terreno donde va a hacer la planta, ¿no? Entonces, conveniente saber, por ejemplo, que su sistema así es estratificado y tengo que buscar relaciones y personas que me lleven a los cargos. Eso no es nada fácil. No es nada fácil en la China. Por ejemplo, cuando yo he visto esos contratos, un contrato, por ejemplo, de inversión para una empresa extranjera, hay una cláusula donde dice cualquier discrepancia o cualquier, bueno, qué sé yo, los términos legales, será resuelta por arbitraje en el centro de arbitraje de Pekín. Eso significa, claro, me dijeron ellos, cuando yo les reclamé eso, me dijeron, se puede cambiar, ¿ya? O sea, por lo menos me dieron la posibilidad de cambiarlo, pero ya el texto está implicando que si yo tengo un problema en China, me voy a ir al arbitraje contra un chino y que el arbitraje lo va a decidir un árbitro chino y va a ser un traductor chino, porque tiene que ser un traductor oficial del gobierno chino. Entonces me voy a pelear con tres chinos. Entonces, muy importante entender eso, ¿no? Entonces, por eso es que las negociaciones con ellos, digamos, no son tan fáciles. Y una de las cosas que a veces nuestra gente no, digamos, no entiende, y esto para mí, digamos, muy importante. Recuerdo hace años, alguien de una empresa me llamó para preguntarme si podía recomendarles a un traductor español en la China porque ellos iban a viajar a la China. Yo le dije, no conozco, en realidad no conocía, ¿no? Le digo, pero puede ir conmigo. ¿Y cuánto cobra? Le dije, tanto por día, ¿no? XXX, misterio, bueno. Y entonces, ¿qué? Y además tengo que pagarle el pasaje y tengo que pagarle el hotel. No, ni hablar. Pero lo que no entienden ellos es que cuando contratan un traductor en la China, lo más probable es que ese traductor, cada vez que ellos vayan a una fábrica a negociar, ya esté por su lado hablando con los chinos, diciéndoles que le paguen una comisión por haberles llevado a los clientes. Eso es lo que ellos no entienden. Entonces, al final, ese supuesto ahorro de no llevarme a mí o llevar a alguien, a un traductor propio desde acá, a lo largo de los años le va a costar mucho más caro porque en cada operación que hagan, ese traductor va a estar cobrando comisiones, ¿no? Entonces, así es. Y recuerdo, por ejemplo, muy, muy interesante, recuerdo que estaba en la ciudad de Shaoxing. Shaoxing está como a 3 horas de Shanghai, está en la provincia de Zhejiang, y una amiga, clienta amiga con la cual habíamos ido a esa ciudad a ver negocios, citó a uno de los proveedores chinos al hotel y me dice, Joseph, el señor Chen se ha portado muy bien conmigo y yo me siento en la obligación de decirle esto a él. Lo he citado especialmente para contarle esto. Leo era su traductor vendedor, ¿no? Leo me ha dicho que él solo gana 600 yuanes al mes, que no le alcanza, y que si quiere que mis pedidos salgan rápido, tengo que pagarle algo a él, porque el sueldo no le alcanza. El señor escuchó con calma y simplemente sacó su calculadora y ti, 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 ti. Estamos hablando de China hace más de 20 años, ¿no? O sea, los sueldos eran más bajos, pero dijo,
él, entre comisiones y todo lo que se le paga, gana más de 1.500 yuanes al mes. O sea, más del doble de lo que le estaba diciendo la señora. Dígale a la señora que no es la primera persona que viene a contarme esto, entonces yo le creo. Lamentablemente yo no sé hablar inglés, lo necesito, pero ya voy a ver yo cómo voy a hacer para controlar esto, ¿no? Entonces, por eso decía yo que muchas veces es conveniente también en algunas negociaciones con los chinos tener su propio traductor y no digamos esto, no buscar traductores en la China, porque los traductores en la China, al final, ese ahorro de no llevar un traductor desde acá nos puede costar caro y por otro lado, a veces, en cierto tipo de negociaciones, en algunas cosas, si yo tengo un traductor de la China y mi contraparte es un empresario chino, ya no estoy discutiendo con un chino, sino a veces estoy discutiendo con dos chinos. Entonces llevo las de perder. Eso me sucedió en un proyecto acá en el Perú, no voy a decir qué empresa, pero estaba trabajando en un proyecto donde había una delegación de 4 técnicos chinos, una delegación de técnicos de muy alto nivel, y tenían un traductor chino que se contrató aquí en el Perú, que vivía en el Perú, y me contaron de las cosas que sucedían en las negociaciones cuando traducía este señor. Me contaron los compañeros de trabajo peruanos, ¿no? Entonces yo fui y busqué al gerente de personal y le dije, señor, ustedes son mis clientes. Yo he venido acá a servirlos a ustedes, pero parece que mi colega chino no entiende eso. Cuando los peruanos negocian con los chinos y está él como traductor, no discuten con 4 chinos, sino con 5 chinos. Entonces, inmediatamente me acuerdo que el gerente, eso parece que entre los funcionarios, el gerente de personal, le dijo a los otros ejecutivos de la empresa digamos, mi comentario, y por supuesto que me hacían caso, porque además yo cobré un montón para ir ahí, como decía mi maestro Felix Stone, ¿no? Mi maestro decía, Joseph, ¿tú sabes por qué la gente escucha al médico y al abogado? Digo, no, porque pagan para escucharlo, ¿no? Entonces, como digo, eh, esa vez fue un trabajo muy bien pagado porque era muy especializado, entonces ellos tomaban muy en cuenta todo lo que yo les recomendaba y estábamos en la planta y, y, y ese traductor chino se puso a discutir con el gerente de producción. O sea, en lugar de él traducirle a los chinos, él ya contestó por ellos. Y el gerente de producción agarró y le dijo, oye, le dijo, ¿tú para quién trabajas? ¿Quién es tu jefe? ¿Te vas al turno de noche? Y a mí me cambiaron para el turno de día. ¿No? Entonces fue así. Pero como digo, el tema, ¿no? Tema de que por eso es que cuando se trabaja con los chinos muchas veces, sea en mesa de negociación o sea en ejecución de proyectos, a veces es conveniente tener un traductor de nuestro propio lado, ¿no? Es muy conveniente. Recuerdo que en ese mismo proyecto, una vez estábamos en reunión con los ejecutivos de la empresa peruana, era un proyecto, una fábrica, ¿no? Y en reunión con el equipo chino, y el equipo chino de una respuesta de negativa, algo que los peruanos le pidieron, y dijo, imposible. Entonces yo le dije, por favor, no le contesten en este momento. Tengo una idea de por qué están contestando así, déjenme que yo les pregunte a ellos, primero, por qué están diciendo eso, y si es cierto lo que estoy pensando, y después yo le cuento a ustedes, y después seguimos conversando. Me dijeron, está bien. Entonces yo a los chinos le dije, ustedes han contestado que no, porque eso no lo pueden aprobar ustedes y eso tienen que aprobarlo desde la China. Y el proceso burocrático que lleve eso en la China no va a alcanzar el tiempo para la época en que tenemos que terminar la obra. ¿Es así o no? Sí, es así. Le dije, cuando tenga ese tipo de problemas, cuéntele directamente al gerente de acá. Él le va a entender, lo va a ayudar. Le dije, usted cuente. Lo que pasa es que ellos, a veces, en su cultura,
tienen prohibido incluso dar cierto tipo de información, ¿no? Y eso, digamos, sucede en algunas partes de las negociaciones, donde ellos ocultan alguna parte, pero ya ocultan porque vienen ya con una directiva de que hay información que no deben dar. Entonces, por costumbre, ellos cuando negocian a veces siempre dicen, no, eso no se puede. Y no explican el por qué. ¿No? Y eso de no explicar el por qué entrampa las negociaciones, entrampa el desarrollo de los proyectos. Pero es que es muy importante entender cuáles son los procesos de ellos, ¿no? Entonces hay procesos de ellos que son, digamos, muy propios de su burocracia y lamentablemente a veces se trasladan a la empresa privada, ¿no? En este caso era una empresa estatal, o sea que era sí o sí burocracia, pura burocracia, ¿no? Y como dije, burocracia y vertical, porque el estilo oriental es vertical. El estilo oriental es vertical y una cosa, por ejemplo, muy también importante que hay que saber es que muchas veces, por ejemplo, yo puedo encontrar digamos, un médico chino y que es médico, pero está trabajando como gerente de ventas de una empresa. Entonces, la gente en China, aun cuando a veces no está preparada, según nosotros, para ejercer cierta función a nivel de la empresa, cuando los superiores lo mandan, él va y lo tiene que hacer, sí o sí. Tiene que cumplir con lo que le están mandando. Y eso es muy característico. Bueno, en Japón es, digamos, mucho más fuerte eso, porque en Japón, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Japón, estaba en campo de golf, en un campo de golf en Japón como traductor, y el financiero, el gerente financiero del campo de golf, en la tarde tenía una tijera, esas tijeras de cortar estos ramas, y en las esquinas del jardín donde no había podido encontrar la máquina podadora, donde la máquina no podía entrar, estaba recortando el pasto en las esquinitas, ¿no? Esto le digo, señor, le digo, está haciendo terapia, es un hobby. No, me dice, es trabajo. Entonces lo comenté con un profesor de la universidad. Yo aquí en la Católica había conocido un profesor de español de la Universidad de Osaka, el profesor Nakaoka Shoji, y yo a veces lo llamaba por teléfono, él hablaba español perfecto, y le conté. Y me dijo, en Japón, mientras la persona esté en su horario de trabajo, tiene que hacer cosas para la empresa, aunque no sean de su especialidad o de su área de trabajo. Y eso se da un poco también en la empresa china, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba trabajando ya en Lima, ya regresando, yo estaba trabajando en Lima en una empresa de Hong Kong, y el dueño viene y me dice, Joseph, esto, vamos a hacer unas letras, vas a recortar unas letras, las vas a dibujar, vas a recortar, la vas a dejar en vacío, lo vamos a pegar sobre el vídeo, después con un soplete lo vamos a pintar. ¿Ya? Ya. Oye, ya pues, comienza. No le digo, mañana en mi casa yo tengo un cartón especial con el que voy a hacer eso. No. Ahorita, hazlo con periódico nomás. El jefe manda. O sea, si sale bien o mal, ya si él me lo mandó, lo tengo que hacer. Comencé a dibujar mis letras y vino un amigo peruano de San Isidro que toda su vida había vivido en San Isidro, viene y me dice, está de visita. Y lo primero que él no toma en cuenta es que el hecho de que te deje entrar a una oficina a conversar mientras estás trabajando ya es una gran concesión, ¿no? Entonces estaba ahí normal como si estuviera en su casa. Joseph, ¿qué estás haciendo? Estoy dibujando unas letras porque vamos después a recortarlas, vamos a pegarle, con soplete vamos a pintar un letrero. Pero Joseph, tú eres traductor, ¿por qué tienes que estar dibujando letras? Entonces yo le dije, mira, le dije, en la empresa asiática, mientras yo esté en mi hora de trabajo, tengo que hacer lo que me manden o lo que sea necesario para la empresa. Si en este momento mi jefe me dice ponte a barrer, yo voy y barro. Voy y barro, eso sí, mi sueldo siempre va a ser el sueldo de un traductor. Si mi jefe desperdicia de pagarle un traductor y ponerlo a barrer, ya es problema de él. Pero yo voy y barro mientras gane mi sueldo de traductor. El chico se quedó, ¿no? Pero bueno, pero es así. Entonces así, de hecho,
Cuando yo trabajé en una empresa que era semi-gubernamental, porque era una empresa privada en sociedad con dos empresas del gobierno chino, y en el año 1996-97, los días sábados había que hacer, todos los empleados de oficina, los días sábados teníamos que ir a la obra, y entonces, y yo como estaba acostumbrado, y los chinos me conocen, saben muy bien que yo estoy acostumbrado al estilo asiático, ¿no? O sea, bueno, más de lo que la gente cree. Entonces, los días sábados yo iba allá con mi buzo para cambiarme, perdón, me iba con mi ropa para meterme en la obra, ya estaba en la obra y viene el gerente, me dice, Joseph, tú no, anda a la oficina porque hay unos documentos que quiero que traduzcas, anda a mi oficina. Entonces, porque además ellos habían sido militares en la China, sabían que yo practicaba artes marciales y sabían que en realidad yo no necesitaba ese tipo de educación que ellos estaban tratando de darle a los oficinistas peruanos, ¿no? Porque en la China todo el mundo mete la mano. Entonces, como digo, son cosas muy propias de la cultura, pues que uno tiene que saber, ¿no? Entonces, a veces uno cuando está allá y uno ve, digamos, al jefe de la empresa que está en la cocina, y a veces el mismo dueño de la empresa está metido en la cocina cocinando o lavando los platos en algún momento. Y eso no nos debe llamar la atención, porque ese es el estilo asiático, es el estilo chino también. En China, Japón, Corea, es así, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces, como digo, tienen una visión diferente del trabajo, y a la hora de los negocios, también algo que tenemos que saber, muy, muy importante, es que en la China siempre te venden las cosas con sobreprecio. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Estaba en Shanghai con una delegación peruana, de una empresa peruana, y me fui al callejón, a mi callejón favorito de Shanghai, que desapareció con el COVID, lamentablemente ahora ya no existe ese callejón, bueno. Entonces iba al callejón, y el callejón cuando llegaba, los vendedores del callejón, amigo, ha venido viejo amigo, entonces, decían, ¿no? Entonces, porque en callejón se encontraba muchas cosas, pues, en callejón había de todo, ¿no? Y en ese callejón, los alquileres donde ponían sus mesitas para vender eran carísimos, carísimos, porque es el mismo centro de Shanghai, en la zona más comercial de Shanghai, porque es callejón. Entonces estaba en el callejón y veo una mochila y le digo, ¿cuánto cuesta? 200, 100, 200, 100, 180, 100, 150, 100, 150, 100, 120, 100. ¿Es para ti? Sí, es para mí. Ya, llévalo a 100. O sea, yo no sé si él estaba perdiendo ahí o si ese era el costo o si simplemente me lo estaba dejando al costo, pero estoy seguro de que un cliente podría haberlo comprado a 150. Si a mí me la dejó a 100, estoy seguro que un cliente podría haber dejado a 150. Como ellos ponen márgenes tan altos, en la China, el que no pide rebaja cuando compra es un retrasado mental, señores. ¿Ya? No sé con qué otras palabras decirla porque tendría que expresarme groseramente y no deseo hacerlo por respeto a mi público, ¿no? Ya, pero es así, o sea, imagínense lo peor, ¿no? Entonces la China sí o sí tienes que pedir rebaja. De hecho, los mismos chinos sacaron un pequeño manual que se llamaba El intérprete de bolsillo, que era un manual delgadito donde no había caracteres chinos, sino todo solamente escrito con romanizado para que uno lo lea, y donde describen la parte de comprar. Y le dicen, en China usted tiene que pedir rebaja. O sea, el mismo gobierno chino sacó un libro donde decía usted tiene que pedir rebaja. Y entonces le dice, tiene que decir Kai Wan Xiao. Kai Wan Xiao significa es una broma. O sea, a ti te dice el precio, tú dices Kai Wan Xiao. Estás bromeando, como quien dice, oye, esto no te creo que ese es el precio, ¿no? Tai Cuela. Entonces yo me acuerdo que y vamos Arturito, ¿cómo estamos? Está calladito. Estoy aquí, estoy escuchando. Lo que pasa es que me he quedado preocupado cuando usted ha dicho que el que no pide rebaja es un tonto. Entonces, entiendo la filosofía, pero
si yo quiero un producto de calidad y le rebajo, ¿el chino no me va a bajar la calidad para bajarme el precio? Ya, eso depende de qué tipo de producto estés comprando, pero cuando tú vas al mercado, cuando tú compras en las tiendas en el mercado, esto siempre sucede eso. Ah, Si vas a comprar, por ejemplo, los souvenirs, los productos de, digamos, cierto tipo de productos, ¿no? Y ahorita un rato voy a comentar eso, porque existen las dos partes, ¿no? Existen las dos partes. claro, porque yo tengo colegas empresarios que ajustan el precio y al final, por decir, viene un juguete y en vez de que el juguete dure un día, abres y se desarma, pues, ¿no? Es cierto, ya, pero me refiero, ¿no? Que existe mucho la política de inflar los precios en la China, de poner márgenes altos, sobre todo los comerciantes. Eso no, claro, cuando tú trabajas con fabricantes, es diferente que trabajar con comerciantes, no sé si me dejo entender. O sea, los que hacen compriventa, Perfectamente, perfectamente, ¿ya? claro. Ellos generalmente tienen esa costumbre de ponerte precios que son elevadísimos, ¿no? De hecho, y por supuesto, está el tema de la primera venta del día. En la Embajada de Perú en Pekín, al inicio de los 90, teníamos un funcionario diplomático peruano que en pleno invierno se iba con el auto con calefacción de la embajada y se estacionaba en las tiendas de antigüedades, donde vendían los cuadros, las artesanías antiguas, se estacionaba antes de que abra la tienda. Y entonces apenas abría la tienda, ¡pum!, se metía. Entonces decía, ¿esto cuánto cuesta? 2.500, 1.900, 500, 1.800, 500, 1.500, 500, 1.100, 500, 1.000, 500, 600, 500. Y los chinos, por no perder la primera venta del día, le vendían a 500. Entonces, para la primera venta es fortuna, le trae suerte, ¿eso así es? Claro, no pueden perder la primera venta. Si pierden la primera venta, no va a vender nada todo el día. Ah, es superstición, entonces eso también sirve para negociar con ellos. Por supuesto que sirve, por supuesto, pero te digo que especialmente diplomático peruano, sí, especialmente con el chofer de la embajada y se cuadraba ahí, esperar que abra la tienda y ¡pum!, se metía. Los chinos lo veían y ya, no Me, llegó la inscri- noche. me inscribo al curso, ya, me Sí, interesó eso. sí. Claro, pero estoy hablando de muchas cosas, muchos aspectos que hay que tomar en cuenta cuando uno hace negocios con China. Porque está lo otro. Cuando tú compras tecnología, por ejemplo, hay ciertos productos en los cuales no puedes hacer eso. Por ejemplo, tú sabes que Claro, Lin, mi señora es china, acá ustedes, varios de ustedes la conocen, y con Lin fuimos a comprar una computadora y entonces preguntaba por una computadora china, había una que era barata. Y Lin le pregunté, ¿qué tal es? Y el dueño le dice esta frase, que es una frase muy china también. Un centavo de dinero, un centavo de mercadería. Y Fenchen, y Fenhuo. O sea, como quien dice, ¿quieres bueno? Tiene su precio. Que eso es justo lo que tú estabas comentando, ¿no? Y de hecho, yo viajé a la China con una amiga peruana que importaba telas y con ella estuvimos digamos, en varias negociaciones. Claro que la parte, mi trabajo con ella era más que nada relacionarme con la gente del gobierno chino para un proyecto de inversión, ¿ya? Las compras las hacía ella con su hermana porque hablaban en inglés. Pero después me enteré que le llegaron unas telas rotas, o sea, unos rollos de tela que estaban rotos, que ella no los podía vender, que ella vendía para Gamarra, para sus clientes. Ya le reclamó a la fábrica china le dijo, pero eso es lo que tú has comprado, tú has pedido barato, así que eso es barato. Entonces, como dices, existe ese riesgo también. Entonces, el tema es cómo te aseguras de eso. A veces, por eso a veces para cierto tipo de compras es conveniente que tengas un embarcador en la China. ¿Me entendiste? pero ¿qué función cumple el embarcador? Me revisa la No, calidad.
Claro, tú tienes que tener a alguien en la China que vaya a la planta. O sea, si tú no tienes confianza, si tienes alguna duda, es la primera vez que le compras o algo, a veces es conveniente que alguien en la China vaya y te revise él todo lo que te va a mandar. Yo compré un producto y mi cliente final, compré un producto de una proveedora muy seria, una dama, una persona muy correcta, muy cumplida. Y cuando no podía decir no puedo, necesito una semana más, no, no, ok, bueno, muy correcta. Pero este cliente final me pidió que pasara SGS. Ujú, Entonces le dije a esta proveedora, oye, mira, lo siento, mi cliente final quiere que pase SGS. No, no hay problema, que venga nomás, pues, ¿no? Pero claro. cuando fue SGS, les volteó la fábrica completa, fueron con calibrador, con todo, y la China le sacaron como 50 observaciones. Y me dijo, ¿has visto el informe SGS? Sí, le digo, no, no, no cumple algunas cosas. Le digo, pero yo tengo años trabajando contigo, tu producto es bueno, sí, pero no cumplo SGS, lo siento mucho. Digo, igual te compro. Entonces, ahí tengo dos conclusiones. La primera es que su producto es buenísimo. Tengo más de 8.000 unidades funcionando perfectas, cero fallas. Ni Ujú. siquiera una, 8.000 unidades funcionando perfectas. Pero también me di cuenta que SGS no cree en nadie. O sea, así sea en China, SGS China es muy correcta y muy profesional. O sea, no No, cubrieron. definitivamente, definitivamente, las inspectoras internacionales tienen buenos inspectores en China. Y digamos, y los mismos chinos que son inspectores de calidad, los que trabajan para las agencias internacionales, son muy buenos. Te digo, yo tengo experiencia también en el tema, o tú sabes que nosotros exportamos fruta a la China y allá nosotros pedimos dos informes. A veces el exportador de acá de Perú contrata él a su inspector y los chinos contratan a su inspector y llegan los dos al mismo tiempo y se ponen a medir y se ponen a ver. Ujú. Y al final los informes de los dos son muy parecidos. Sí, pero eso me gustó del profesionalismo, ¿no? O sea, no me engañó mi SGS porque dije, ay, lo van a cubrir totales del partido. No, son cosas muy paralelas. Y segundo, que si bien es cierto, mi proveedora no cumplía en milímetros y en unas cosas que parecían absurdas, SGS fue honesto, pero su producto, sin embargo, fue de altísima calidad, ¿no? De 8.000 unidades, cero fallas. Claro, lo que pasa es que China, en algunas industrias, China ha superado muchísimo, muchísimo el tema de calidad y no es pues lo que era pues hace 30 años, ¿no? El año 1994, por ejemplo, cuando yo trabajaba con mi amigo Darwin Rodríguez, del cual estábamos hablando, había una empresa china que necesitaba pedir al seguro un informe porque había comprado focos de la China y los focos habían venido un montón con el filamento roto, habían venido otros deformes, había venido otros que la rosca estaba suelta, o sea, y era más del 30% de los focos que estaban fallados. O sea, Es imagínate, ¿no? grave, ¿eh? Eso es ¿Ah? grave. Grave en costo, grave en un montón de Claro, factores. claro, y era una empresa de chinos, era una empresa de chinos que estaba importando de la China. Por eso es que a veces en algunos productos es conveniente que tú tengas tú, digamos, tu despachador allá, ¿no? No sé si me dejé entender, o sea, una persona de confianza tuya y que puede ir y inspeccionar, por ejemplo, en la fábrica y ver y decirte, sí, está yendo lo que tú quieres. De hecho, una vez para una amiga peruana, yo contraté a una chica china que vivía en la misma ciudad donde estaban embarcando las cosas para que ella fuera y contara que le estaban mandando la cantidad, que estaba todo exacto. Se pagó, se le pagó a la chica para que vaya, ¿no? O sea, a veces, Había esta, decisión. sí, esta señora fue la que le pasó esa vez, pues que contaba de las telas y luego compró vidrios en otra ciudad, pero una fábrica que no conocía. Y me contó, yo le digo, yo tengo una amiga que vive justo en esa ciudad, la vamos a llamar. Oye, ¿estás ocupada? No, ya, vas a hacer esto y vas a pum, 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 le dimos todas las instrucciones, todo se le pagó para que vaya a inspeccionar toda la mercadería y que ella misma vea que cómo embalan todo y cómo lo despachan. O sea, a veces es conveniente, Yo diría que siempre, ¿ah? sí. Cuando ya tú conoces la planta, cuando hay gente que cumple con estándares internacionales. O sea, por ejemplo, hay plantas chinas que tienen 2 ISOs, 3 ISOs.
o tienen otros estándares. O sea, esas plantas en realidad ya como que no es ya necesario, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, claro, ya eso es otro nivel cuando hay buena relación también, pues, ¿no? Claro, sí, yo me acuerdo, mira, nosotros estuvimos en el año 2011, íbamos a comprar una máquina muy, muy sofisticada y para uno de mis clientes peruanos, por una fábrica acá, y visitamos tres fábricas. La primera, una fábrica china que no tenía ISO, no tenía nada, que era hermano como estar en un taller de Tacora, era como estar en La Victoria, bueno, para los que no son del Perú, en una zona de mala muerte, el taller todo sucio, las piezas que veías estaban todas oxidadas, todo con lo que iban a armar, tú veías y decías acá, ¿qué es esto que están haciendo acá? O sea, de otros equipos que estaban armando, que no era el que tú le habías pedido, porque solo lo hacían a pedido. Y tú dices, ¿y estos? Bueno, su máquina creo que costaba como $100,000, ¿ya? Nos fuimos a una fábrica taiwanesa que usaba el cabezal japonés y que era inmensa. Y ojo, detalle folclórico. Llegamos a la fábrica y cuando llegamos había un recipiente que era más o menos con un recipiente de metal así, con huecos, calado, más o menos con una altura, con patas, pero con una altura como de 1,5 metros, pero que yo lo vi y reconocí que era un quemador de papeles de ofrenda. Entonces le pregunto al vendedor chino cuando estábamos, oye, ¿y ese quemador? El dueño quema papeles todos los días, o sea, papeles de oro y plata que son para auspicios para pedir que haya negocio, y el dueño todos los días, o sea, cuando salimos ya lo habían guardado, ¿no? Ya se había enfriado, lo habían guardado, pero el dueño a la hora que entra a trabajar todos los días quema papel para pedir que haya negocio. Bueno, esa máquina costaba creo como $1,800,000, así que para nosotros era muy caro. Y luego fuimos a una fábrica china, pero que tenía 3 ISOs y que ellos mismos fabricaban el cabezal era de ellos. Y esta fábrica creo que nos costaba como $700,000. Se compró esa máquina y esa máquina hasta ahora funciona. Cuando vinieron a instalarla, yo estaba en la instalación también y la verdad que una buena máquina, ¿no? Muy buena. Y así, entonces, pero como digo, hay todo tipo de calidad, hay todo tipo de calidad y tú tienes que ir y ver la planta, pero si tienes certificaciones internacionales ya es otra cosa, pues. Y así, Claro, eso te da la garantía que uno necesita para la inversión, pues, ¿no? claro, entonces sí, entonces es importante, pero hay algunas cosas en las cuales tú tienes que enviar a alguien de allá para que vaya a chequear tu mercadería, ¿no? Y de hecho, yo tengo una clienta amiga, clienta estudiante, clienta alumna amiga, porque ella alguno de mis cursos es clienta mía y también amiga, ¿no? Amigo de la familia, de toda la familia, que ella compra de la China y ella tiene un comprador allá. O sea, tiene un chino que trabaja para ella allá y él es el que le despacha toda la mercadería. Entonces, a veces en algún... ¿Y qué pasa? Que ellos importan telas. Entonces ya expliqué qué pasa con las telas, ¿no? Y así. Entonces, pero como decía, ¿no? Hay un tema que es ese de los precios, donde los precios, y por eso es que los chinos cuando vienen a comprar acá, cuando nos quieren comprar a nosotros, tú le dices 20, te dicen, no, 15, mucho, no, muy caro, baja, 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 porque tienen dos cosas en la cabeza. La primera cosa es, en la China cuesta tanto, no, entonces acá también tengo que comprarlo igual. Así sepan ellos que no es lógico, perdón, aunque ellos sepan que por estar acá el producto tiene que costar más que en la China, pero ellos tienen en la mente que tiene que costar igual. Y por otro lado, que dice no. Esto en la China, si yo vendo, yo el producto le pongo un margen de 100%, así que no, este está ganando un montón, hay que mocharlo. Y las empresas chinas, las empresas del gobierno chino, para cierto tipo de cosas, le dan a su personal la orden de que compre algo y le dicen el precio que tiene que comprar y él sí, sí o sí lo tiene que conseguir ese precio.
Entonces es por eso es que es fastidioso. Las negociaciones con ellos por eso son duras, duras, duras. Y bueno, uno de mis ejemplos favoritos es una vez un amigo chino que tenía un hotel y era un chino educado, sabía jugar Go, por ejemplo, jugábamos Go. Por supuesto, no tenía el nivel que tenía yo, pero sabía jugar Go y jugaba bastante bien. Pero yo he sido de la selección nacional, así que bueno, hay cierta diferencia de nivel, ¿no? Y entonces él iba a comprar una casa y llegó un momento que estábamos negociando con el dueño de la casa, llegó un momento que se cerró la negociación y se quedaron como una hora en que él decía 60 y el dueño decía 70. O sea, 60 quiere decir $60,000, 70, $70,000. Pues estoy hablando pues hace más de 30 años, pues cuando las propiedades costaban menos, ¿no? Oye, se quedaron encerrados tanto el peruano como el chino en 60, 70, 60, 70. Y dije, alto, 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 un momento, dije, por favor, ya tenemos una hora discutiendo esto. Señor, ¿usted aceptaría 65 para terminar la discusión? Chino, ¿tú aceptarías 65? Y lo dijeron, ya, está bien. Pum, se cerró la negociación. Ya. A veces son como tienen posiciones tan duras y ambas partes, que a veces, aunque mi trabajo como traductor, pues está ayudando a la parte china a traducir, a veces mi trabajo como traductor no solamente es traducir, sino también que llegue en un buen término, ¿no? Que es lo que a veces la gente no entiende, la gente piensa que un traductor no piensa. Y le digo porque a veces hay chinos que creen eso, creen que el traductor es un parlante. No tienen idea de que para yo aprender a hablar chino tuve que estudiar muchos más años que si hubiera estudiado inglés o francés o alemán, porque escribir chino, estudiar los textos clásicos, estudiar la literatura china, la poesía china, o sea, pues, por favor, ¿no? Entonces, digamos, a veces el trabajo de traductor no es solamente traducir, sino es comunicar. Comunicar y a veces es lograr justamente que se llegue a un acuerdo. O sea, el traductor tiene que a veces participar en la negociación. Teóricamente no es su trabajo, pero en la realidad a veces es necesario hacerlo. O sea, cuando se llegue a esos puntos, ¿no? Bueno, sí, ¿tenemos algún comentario, alguna cosa? ¿Pensamos que es importante seguir el curso de cómo hacer negocios con los chinos o no? Yo me apunto, definitivamente quiero ver cuál es la filosofía y cómo piensa para tomar sus puntos débiles y para poder negociar. Claro. Que bueno, esta es, digamos, nuestra clase, digamos, para más o menos explicar cuál va a ser la dinámica del curso. En realidad, como dije al comienzo, hay mucha gente que cuando te enseña cómo importarle la China y te enseñan la parte operativa, o a veces te dicen tienes que ir a la feria de Cantón, como un itinerario, pero en realidad muy pocos te hablan de cuál es la cultura comercial de los chinos. Y la cultura comercial de los chinos es muy particular y se diferencia primero por sectores sociales, como en todas partes, intelectuales y los hombres prácticos que hicieron dinero con su puro trabajo, campesinos y citadinos y gente del partido, gente que no es del partido, empresa privada y empresa estatal también van a tener diferencias. Y muchas de las empresas grandes que nosotros vamos a ver tienen parte de inversión estatal, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario conocer algo de cómo es la dinámica estatal también. Y bueno, definitivamente también entender que, digamos, en la China a veces nosotros podemos pedir ayuda también en algunas ciudades. Si tenemos contactos, a veces es bueno también conocer a la gente del gobierno, la gente del gobierno a veces nos puede ayudar también. Hay oficinas en las ciudades de China, en algunas ciudades, hay lo que se llama la Oficina de Inversión Extranjera. Entonces, los de inversión extranjera ven que cuando una empresa extranjera quiere establecer una oficina en la China, sea una fábrica o una oficina comercial, y ellos te ayudan en un montón de cosas, te ayudan a conseguir abogado, te ayudan a conseguir contador, y lo más importante, evitan que te engañen, porque es su trabajo. Y nunca jamás dejan que tú les invites a comer
ni que le des nada. O sea, la oficina de inversión extranjera en China, en las diferentes ciudades, ellos tienen un presupuesto para atenderte a ti como inversionista. Entonces yo recuerdo, fuimos el año 2002 para ver un proyecto de una construcción de una fábrica en la China, cerca de Shanghai, y por contactos que yo hice a través de un alumno mío de Kung Fu que tenía en la China, o sea, un chino que yo en la China llegué y le estuve enseñando Kung Fu a él. Y él, con un compañero de la primaria, me consiguió un contacto con un funcionario del gobierno. El funcionario alto cargo del gobierno me llevó personalmente a la oficina de Comisión de Inversión Extranjera y me presentó al directorio. Me presentó, me dejó recomendado y se fue. Pero como digo, en la China es así, o sea, en la China tienes que tener contactos para eso, ¿no? Y entonces, como veníamos recomendados, nos llevaron a ver los terrenos, todo, y el vicepresidente de la Comisión de Inversión Extranjera de esa ciudad me dice, señor Cao, pues en el chino yo me llamo Cao Wangmin, ¿no? Me dice, señor Cao, antes de dejarlos en su hotel, primero vamos a tener una pequeña cena doméstica, ¿le parece? Así que le dije, bueno, está bien, vamos. En la pequeña cena doméstica eran todos los funcionarios de la oficina barrial con la cual habíamos ido a ver porque era un barrio, lo de la oficina barrial, más lo de la Comisión Extranjera, Comisión de Inversión Extranjera, ya. Nos fuimos juntos a un restaurante que era, creo que tranquilamente, 8 o 10 veces más grande que el más grande restaurante chino que uno pueda ver en Lima. Era inmenso, inmenso, inmenso. Y estuvimos en un reservado, el reservado era grande, o sea, el reservado era bastante grande y, por supuesto, comimos de todo. Y para variar, en algunos sitios de China la gente te prueba, pero ojo, un funcionario público nunca te va a dar de comer perro o serpiente, ¿ya? O sea, normalmente no hacen eso. Hay un tema de respeto, ¿no? Pero en esa ciudad, en Shaoxing, es famoso el taufu apestoso. El taufu apestoso en Shaoxing, cuando tú estás caminando a las 6 de la tarde por el mercado, y sientes un olor tal cual, como si se hubiera roto un desagüe, ¿ya? Huele así. Y es que están friendo tofu apestoso. Nos sirvieron tofu apestoso en la mesa, año 2002. Señor Cao, pruebe nuestro tofu apestoso. Aunque tiene un olor fuerte, pero cuando entra en la boca, usted le pone un poquito de ajicito en la boca, es agradable. Y era, por supuesto, el tofu más suave que he comido en toda mi vida. Yo me hice aficionado al tofu apestoso. 8 años después de eso, estuve de nuevo en esa ciudad y fui a visitar una fábrica y estábamos yendo a cenar con el dueño de la fábrica, pero el dueño se quedó abajo para hacer los pedidos y la encargada de ventas nos llevaba al apartado. Entonces la encargada de ventas le digo, oye, ¿hay tofu apestoso? Y llama, sí, sí hay, ya, que pidan una porción. Cuando el dueño nos encontró en el apartado, me dice, señor Cao, nunca me imaginé que usted comería nuestro tofu apestoso. Nosotros no nos atrevemos a invitar a la gente que viene de otros lugares, ni siquiera a los que vienen de otros lugares de China. Pero imagínate, ¿no? Entonces, eso es bueno, o sea, como en todas partes, a donde fueres, hicieres lo que vieres, ¿no? Eso es muy bueno, muy, muy importante. O sea, siempre y cuando no sean las otras cosas que mencioné hace un momento, pero por ejemplo, platos como ese, que son típicos, y luego me di cuenta que los del gobierno de esa ciudad prueban a la gente dándole de comer eso. Porque el año 2011 estuve con una fábrica china y los llevé, como estábamos cerca en la zona, los llevé, me reuní con la Comisión de Inversiones Extranjeras y una de las líderes, al hijo del empresario, lo vio que no comía, le dijo, come, come, ¿qué tal está? ¿Está rico? El chico, sí, está rico, o sea, lo obligó. Entonces me di cuenta de que era una forma como ellos miden también el carácter de la gente. Entonces, a veces, o sea, tú no te das cuenta, pero te están midiendo en cosas así. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que el año 2010
Estuve en la ciudad de Linji, en el norte de China, en Shantung, en la tierra de Confucio. Estuve en la ciudad de Linji, donde nació Wang Shizi, el calígrafo más grande de todos los tiempos de la China. Esa es otra historia, ¿no? Y salía a almorzar con el vicerrector de la Universidad de Linji. Estábamos conversando 5 minutos, pero que no hablamos ningún tema que yo consideraría cultural. Y después de 5 minutos, el vicerrector dijo: conozco muchos extranjeros que hablan muy bien chino, pero es la primera vez que veo un extranjero que conoce tanto de cultura china. O sea, ¿cómo se dio cuenta él si estábamos hablando, según yo, de temas que no eran culturales? Pero bueno, por algo es vicerrector de la universidad, ¿no? Entonces, como digo, ellos son muy observadores y siempre están observando la conducta de la gente, qué hace, cómo habla. Además que ya sabemos que incluso hacen lectura de rostro. Y la lectura de rostro, aunque en la China está prohibida la superstición, está prohibida la adivinación, yo lo he visto gente del gobierno chino que te conversa y de repente dice, sí, los signos tal, 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 que las orejas, por ejemplo, estábamos con el vicerrector, y dice, claro, él tiene orejas de Buda, y yo también. Hay temas que son muy culturales, pero ellos se están juzgando conforme a sus parámetros. Entonces es importante también saber cómo se debe portar uno para uno caer bien, porque en la medida que uno caiga bien va a obtener también mejores ventajas, más beneficios en las negociaciones. De repente algunos créditos que no le otorgan a otros, a unos sí se lo otorgan, por ese hecho de poder llevarse bien con la gente, ¿no? De hecho, yo aparte del mandarín hablo cantonés y hablo hakka, hablo un poco de shahanés, hablo un poco de fuchou, pero cantonés y hakka sí hablo completo. Estaba en la ciudad de Foshan, en las afueras de Foshan, y con la delegación que había ido, estaban buscando cosas, teníamos que comprar maquinaria y diferentes cosas, pero de repente estábamos paseando por una calle donde venden muchas maquinarias y repuestos, y teníamos un repuesto así de este tamaño, que era una pieza de una máquina. Entonces preguntamos en una de las tiendas y dijo, no, no hay. Y una chica joven, tendría pues unos 25 años de edad, ¿no? Y entonces, que tenía aspecto de venir del campo, pero se notaba que era muy correcta, muy educada, ¿no? Muy amable. A los 2 días pasamos por ahí y la chica me pregunta, ¿encontraron la pieza que estaban buscando? Le dije, no. Se acerca un familiar de ella. Él dice, oye, ¿a ti qué te importa? ¿Para qué tienes que preguntarle a ellos si compraron o no compraron? Ese no es tu problema. Y yo estaba escuchando y yo decía, están hablando otro dialecto, pero ¿qué dialecto es? Estoy entendiendo lo que están hablando, pero ¿qué dialecto es? No, no, me desubiqué en qué dialecto era, pero yo entendía todo lo que estaban hablando. Entonces, cuando este familiar que le dice eso se va, le digo a la chica, oye, ¿ustedes qué cosa hablan? ¿Jacá? ¿Tú eres Jacá? Sí, yo soy una chica Jacá. Entonces comencé a hablarle en Jacá. Ella llamó al familiar, oye, habla Jacá. Y Brum, nos hicieron pasar a una sala, nos sentaron ahí, estuvimos conversando 3 horas en Jacá. Nos invitaron a tomar té con leche y terminábamos y nos volvían a servir y íbamos conversando. En algún momento de la conversación yo le digo, oye, ¿y entienden todo lo que yo hablo? Por supuesto, todo hablas perfecto, sí, nomás. Tuvimos una conversación en Jacá y ya cuando ya había pasado, como digo, 3 horas conversando, la chica me dice, oye, ese repuesto ustedes no lo van a conseguir acá, pero yo sé dónde comprarlo, así que yo voy a desarmar el cabezal de la máquina para sacarle el de mi máquina y se lo voy a vender a ustedes y ya después yo ya sé dónde lo compro para reponerlo en mi máquina. O sea, imagínate, desarmó su máquina para vendernos ese repuesto que no estaba a la venta en su tienda por el hecho de que yo me congracié con ellos por hablar el dialecto, el jacá. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojito, Arturito? Claro, es que eso confirma la teoría que hay que saber un poco de su cultura para saber por dónde entrar en el negocio. Para a mí que hago varios negocios con chinos, que siempre estoy comprando, me sirve. Eso de ajustar el precio, por ejemplo, estoy picón en este momento. Si hubiese sabido antes ajustar el precio desde un principio, me sirve. Y conseguir repuestos y otras cosas también me sirve, sí. Definitivamente conocer la filosofía comercial de un chino es muy importante, ¿no? Claro, porque hablabas, Hakka hablaba su dialecto,
conseguiste lo que necesitabas, evidentemente. Eso fue una cosa de amistad, pues así, ¿no? O ser Porque los Hakka, dentro de la misma China, los Hakka son pues como los aymaras. O sea, son un grupo que fue muy discriminado. tremenda comparación, ¿ah? Sí, no, pero sí, o sea, la lengua Hakka, yo me acuerdo que cuando había un chino cantonés que no era Hakka, y los Hakka cuando se ponen a hablar su M, dijo la palabra completa, cuando se ponen a hablar su M esa, o sea, con desprecio. Sin embargo, ha habido grandes Hakkas en la historia. Por ejemplo, Sun Yat-sen, el fundador de la República China en 1911, el que derroca el imperio, era Hakka. De los 10 generales, de lo que se llaman los 10 grandes generales de Mao Zedong, dos eran Hakkas. Uno de ellos era Chute, que era el guardaespaldas personal de Mao Zedong. Y por ejemplo, de los personajes conocidos, ¿conocen el actor Chow Yun-fat? Chow Yun-fat es el del Tigre y el Dragón, Ana y el Rey. No sé si han visto Ana y el Rey o el Tigre y el Dragón. El actor principal, Chow Yun-fat, él es Hakka. Él también es Hakka. Entonces los Hakkas, digamos, han destacado muchos de ellos por su labor en la política o en el desarrollo profesional, ¿no? Pero son una etnia muy particular. Entonces cuando se encuentran entre ellos, muchas veces dicen Gahetskagin, soy de tu propia gente. O sea, es un saludo muy de los Hakkas. No sé si me dejo entender. Son grupos, pues, como al comienzo, Arturito, como has entrado tarde, hablé del etnocentrismo de los chinos. Pero entre los Hakkas tienen los Hakkas y el resto de los chinos. ¿Me entiendes? O sea, es mucho más cerrado, ¿no? Realmente se parecen entonces a la gente de Puno, de Yunguyo. Son recontra cerrados, unidos y entre ellos se entienden. Yuyo, Conima, Mos, Cepita, sí. Viva mi gente. Bueno. Bueno, de hecho, yo te cuento que yo crecí en medio de esas dos culturas y a mí me sirvió mucho el diálogo con ambas culturas, porque iba aprendiendo algunas de las normas de los aymaras en mi convivencia con ellos y las aplicaba cuando interaccionaba con los chinos y las cosas que iba aprendiendo con los chinos después las aplicaba cuando interaccionaba con los aymaras también, porque Interesante. son dos culturas etnocéntricas, ¿me entiendes? Y una pregunta, tú siendo tan alto, ¿cómo te aceptaron en las colonias puneñas? No, la zona, los de Yunguyo son de estatura muy alta también, por lo menos y los de Conima también son de, ¿te acuerdas que vinieron los chicos de Conima que estuvieron en tu casa con los que almorzamos? No eran bajos tampoco. No, 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 ellos no, claro. O sea que por lo menos en las zonas de los conjuntos que yo he tocado, he participado, la gente es de mi estatura y allá más altos que yo también. Ahí pasabas entonces, pasabas piola. Sí, 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 sí. Por eso fue lo raro, porque una vez nos presentamos con el 10 de octubre y un muy del Campo de Marte y un amigo no me vio, porque él me dice, los puneños son chatos. Yo pensaba era un alto entre los puneños y todos éramos igualitos, entonces pensó que yo no estaba. No sabía que todos eran altos. Está buena esa. O sea, los yumuyenos de pueblo, todos son altos. Los del campo son más bajos, ¿no? Entonces, sí, sí bien interesante, sí. Pero lo más importante son, como digo, el tema de las culturas. Ojo, y tenemos después la tradición espiritual, que la tradición espiritual, mientras tú más te adentras en la cultura china, pero en la parte profunda y te vas tierra adentro, es más parecido al andino también. De hecho, por ejemplo, con tu primo Oscar, estuvimos de visita en un museo y el guía nos dijo lo siguiente: no le tomen fotos a estos objetos. O sea, había imágenes de leones, pero imágenes de leones pues que tenían 300 años, 500 años, que son imágenes de protección. Me dijo, no le tomen fotos de esos objetos. No está prohibido, se puede tomar, pero no es bueno tomarle fotos. Y entonces yo le dije, no te preocupes porque nosotros tenemos cultura india, tenemos cultura indígena y en nuestra cultura indígena respetamos también la energía que tienen las cosas, así que no te preocupes porque te entendemos perfectamente. Pero había gente, y ese guía que nos tocó era buenazo, porque por ejemplo nos explicó eso.
pero había otra gente china que estaba con otros guías que iba y se tomaba fotos con los leones, ¿no? Y el guía me dice, mira, 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 no saben. Pero cuando tú, digamos, conoces de tu propia cultura, que es algo muy importante también, que mientras tú más conozcas de tu propia cultura, te va a ser más fácil también entender la cultura de los otros. Por eso es Claro, importante también hacer una introspección, ¿no? claro, claro. Sí. Bueno, chicos, llegamos hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan aprendido algo. Y ya saben, tenemos curso. Saludos, chino. Muy buenas noches. Sí, 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 sí.